¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que nos lleva a actuar en contra de la voluntad del Creador, es decir, aquello que contradice el propósito para el cual fuimos creados. No se trata solo de acciones incorrectas desde una perspectiva moral, sino de cualquier conducta que se aleje del diseño original establecido por Dios. El pecado no solo afecta al ser humano, sino también a los animales, al ecosistema e incluso a los elementos más fundamentales del universo. En esencia, pecar es actuar en contra del orden natural y divino. Existen pecados generales y básicos que han sido reconocidos a lo largo de la historia como transgresiones a la voluntad divina. Entre ellos se encuentran el asesinato, la mentira, la lujuria, la fornicación, el alcoholismo y otras conductas que desvían al ser humano de su propósito original. Estos pecados constituyen la primera barrera que debemos superar para vivir en armonía con los principios divinos. Es fundamental comprender que el pecado no solo daña a quien lo comete, sino que también impacta negativamente a la sociedad y al equilibrio de la creación. Por ello, el primer paso es reconocerlo y apartarse de él para alinearse con el propósito divino. Es fundamental comprender que el pecado no es algo que existe por sí mismo ni que tiene una esencia propia. No es una entidad permanente ni una fuerza autónoma en el universo. Más bien, el pecado es un virus que surge cuando un ser, cualquiera que sea, un humano, un animal, un ecosistema e incluso los elementos cósmicos, decide apartarse de la voluntad para la cual fue creado. Desde el átomo más diminuto hasta los cuerpos celestes más grandes, todo en el universo tiene un propósito específico dentro del orden divino. Cuando algo o alguien rechaza ese propósito y decide actuar en contra de su diseño original, genera pecado, y este se propaga como un virus, contaminando su entorno. Por ejemplo, imaginemos que el Sol, creado para iluminar y sostener la vida en la Tierra, decidiera de repente que ya no quiere cumplir su función. Supongamos que el Sol deseara ser una hormiga, construir un hormiguero y participar en guerras con otras hormigas. En ese momento, el Sol estaría rechazando su naturaleza y su propósito, generando así pecado. Todo lo que tiene vida en este mundo posee libre albedrío, la capacidad de elegir entre permanecer en su propósito o desviarse de él. Es precisamente en esa elección donde se origina el pecado. No es algo preexistente, sino una consecuencia de la decisión de apartarse del orden divino. Por ello, entender el pecado como un virus nos ayuda a ver que no es una condena impuesta, sino un resultado de nuestras propias elecciones. Y así como un virus puede propagarse, también puede ser erradicado si elegimos regresar al propósito original para el cual fuimos creados. Como mencionamos anteriormente, es importante entender que el pecado no es una entidad existente en sí misma, sino un virus que se genera cuando un ser rechaza su propósito original. Sin embargo, hay una distinción crucial que debemos hacer. El pecado no es lo mismo que un error. Los errores forman parte del crecimiento y la evolución de cualquier ser. A medida que avanzamos en el conocimiento y la experiencia, es normal cometer errores, ya que estos nos permiten aprender y corregir el rumbo. Sin embargo, todo error conlleva consecuencias, dependiendo de su gravedad. Algunas veces, los errores no reciben un castigo, ya que forman parte del proceso de aprendizaje, mientras que en otras ocasiones, las consecuencias pueden ser más significativas. Además, entre más alta sea la jerarquía de un ser, menos margen de error tiene, pues sus decisiones afectan a un mayor número de entidades. Aún así, un error sigue siendo un fallo dentro de un proceso de aprendizaje, no una transgresión deliberada contra la voluntad del Creador. A diferencia del error, el pecado siempre tiene su castigo.
No se trata de una equivocación involuntaria, sino de una decisión consciente de ir en contra de la voluntad del Creador. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de los ángeles caídos, como Lucifer, quienes eligieron desafiar el orden divino. Esta transgresión no es vista como un error, sino como una rebelión, y por lo tanto, conlleva una consecuencia inevitable. Un caso interesante es el del general Yahvé, quien cometió un error con el diluvio universal. Yahvé, como comandante de un ejército, no es Dios ni el Creador, sino una de las entidades encargadas de ejecutar su voluntad. En un momento de emoción, tomó una decisión que posteriormente reconoció como un error. Sin embargo, no fue castigado porque no fue un acto de rebelión contra el Creador, sino una equivocación dentro de su papel como líder. Este ejemplo demuestra que la perfección no implica la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos. Ninguna entidad perfecta está exenta de equivocaciones, porque el error es parte del crecimiento. Sin embargo, ninguna entidad perfecta cometerá pecado, ya que eso implicaría rechazar su propósito y actuar en contra de su propia naturaleza. A diferencia del resto de la existencia, Lucifer decidió rebelarse. Es importante aclarar que los ángeles no son una raza ni una especie en sí misma, sino que la palabra ángel significa mensajero de Dios. Su verdadera naturaleza y origen es un tema profundo que trataremos en otro video, donde explicaremos quiénes son realmente, de dónde provienen y cuál es su propósito. En un video futuro también abordaremos la historia de Lucifer, su relación con Adán y Eva, y los celos que lo llevaron a su caída. Su historia es fundamental para comprender el origen del pecado y las consecuencias de rechazar el propósito divino. Dentro de la naturaleza humana, el pecado se manifiesta en diferentes niveles. No se trata solo de actos visibles o explícitos, sino también de pensamientos y estados internos que, aunque no sean percibidos por los demás, siguen siendo transgresiones ante el Creador. El primer nivel de pecado es el más evidente y ha sido ampliamente mencionado en la Biblia. Son los pecados que han sido estipulados como faltas graves y que en teoría nadie debería cometer. Entre ellos se encuentran el asesinato, el robo, la mentira, la brujería, el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, la lujuria, la práctica de la homosexualidad, etc. Estos pecados son de conocimiento general y han sido establecidos como normas básicas de conducta. Quienes los cometen lo hacen de manera abierta y visible, generando consecuencias tanto en su vida como en su entorno. El segundo nivel de pecado es más profundo y fue abordado por Jesús en su enseñanza. Se trata del pecado que se genera en la mente, incluso sin llevarlo a cabo físicamente. Muchas veces, una persona puede aparentar ser justa y moralmente correcta ante los demás, pero en su interior alberga pensamientos impuros, deseos negativos o intenciones pecaminosas. No basta con no cometer físicamente un pecado. Si se piensa en él, si se maquina, si se medita en la idea, sigue siendo una transgresión. Ejemplos de esto incluyen fantasías de lujuria o pornografía, sentimientos de envidia o celos, pensamientos de odio o venganza, deseo de hacer el mal, aunque no se ejecute, etc. A simple vista, nadie puede saber lo que una persona está pensando. Puede parecer intachable, vivir una vida en apariencia perfecta, pero en su interior, si alimenta estos pensamientos, está cayendo en el pecado. Y aunque el mundo no lo descubra, a quien realmente debería importarle es a uno mismo. Por ello, el siguiente paso en el crecimiento espiritual es eliminar esos pensamientos impuros, dejando de maquinar el mal en la mente y purificando el corazón.
Hasta ahora hemos hablado de dos niveles de pecado. El primero, que es la acción visible y estipulada en las Escrituras, y el segundo, que es el pensamiento impuro, que, aunque no se exteriorice, sigue siendo una transgresión. Ahora llegamos al tercer nivel, uno de los más complejos y desafiantes, pues implica eliminar completamente todo aquello para lo que no fuiste creado. Este nivel es difícil porque requiere autoconocimiento absoluto. No basta con seguir reglas generales o evitar ciertos pensamientos. Aquí, el pecado se vuelve personal y único para cada individuo. Es decir, para alcanzar este nivel, tienes que conocer para qué fuiste creado. Cada persona tiene un propósito específico. Lo que es correcto para uno puede no serlo para otro. Por lo tanto, antes de avanzar en este nivel, debes preguntarte, ¿para qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito en esta existencia? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer según mi naturaleza y misión? El pecado en este nivel ya no es simplemente violar un mandamiento universal, sino hacer cualquier cosa que contradiga tu razón de ser. Imaginemos a una persona que ha sido creada con un propósito de liderazgo y fortaleza, pero que constantemente vive en la duda, el miedo y la baja autoestima. Si esa persona ya sabe que fue creada para ser fuerte, pero sigue permitiendo que la inseguridad la gobierne sin hacer nada al respecto, entonces está pecando. ¿Por qué? Porque está rechazando su propia naturaleza. No se trata de cometer errores por ignorancia, sino de saber claramente lo que debe hacer, y aún así decidir no hacerlo. En este nivel, cualquier desviación de tu propósito, por pequeña que sea, se convierte en pecado. No importa qué tan insignificante parezca para los demás. Si sabes que algo no es parte de lo que debes ser y lo sigues haciendo, entonces estás cayendo en pecado. Este nivel funciona como un filtro, porque pocos pueden alcanzarlo verdaderamente. Quienes avanzan en este camino y buscan estar más cerca del Creador, ya no pueden excusarse en la ignorancia. Saben lo que deben hacer y lo que no deben hacer, y cualquier desviación es una contradicción con su propósito. Además, aquellos que aspiran a mayor rango y autoridad espiritual deben someterse a esta depuración. Si alguien quiere ser más que un simple seguidor de Dios y desea ser reconocido como hijo del Creador, entonces debe eliminar absolutamente todo lo que no forma parte de su propósito original. Por eso, este nivel es tan exigente. Aquí ya no hay espacio para justificar debilidades o dudas. Cada acción, pensamiento y decisión cuenta. Y es aquí donde se define quién realmente está dispuesto a trascender y quién no. Llegamos al cuarto nivel, un estado que, según los registros, solo ha sido alcanzado por Jesús, también conocido como Yeshua. El nombre no es lo relevante aquí. Lo importante es comprender lo que Él logró y lo que implica alcanzar este nivel. En el tercer nivel, la persona aún tiene la libertad de decidir si quiere simplemente ser un seguidor de Dios o si desea convertirse en un hijo del Creador. Aquí, en el cuarto nivel, esa decisión ya está tomada. Jesús decidió ser hijo de Dios, y con esa decisión vino una responsabilidad incomparable. Entre más alto se asciende en la escala espiritual, menos margen de error existe. Un error que podría ser insignificante para una persona en un nivel básico, para alguien en este nivel puede ser devastador. Por ejemplo, una equivocación en la base de la pirámide afecta solo a quien la comete, pero un error cometido por alguien que lidera y guía a otros puede corromper a muchos y traer consecuencias masivas. Por ello, en este nivel, el pecado ya no existe. Ni siquiera el pensamiento de pecado puede estar presente. Aquí, todo debe estar bajo control absoluto. No se trata solo de evitar los pecados evidentes o los pensamientos impuros,
sino de eliminar incluso las más mínimas imperfecciones que puedan desviar el propósito divino. Ceder a cualquier mínima distracción o debilidad que se oponga al propósito significa que aún hay algo que no está completamente alineado con el Creador. A simple vista, esto podría parecer exagerado o absurdo. ¿Por qué sería pecado algo tan pequeño? Porque en este nivel, la persona ya se conoce completamente. Ya no hay espacio para ignorancia o dudas. Cada decisión y cada acción deben estar en total armonía con la voluntad del Creador. Jesús fue el único que ha alcanzado este nivel. No hubo impureza en su pensamiento. No hubo desviación en su propósito. No hubo una sola acción que estuviera fuera de la voluntad de Dios. Este es el nivel de aquellos que realmente desean estar de tú a tú con el Creador, ser reconocidos como hijos y no simplemente como seguidores. Al estar en esta posición, ya no hay espacio para el pecado. Cualquier pensamiento fuera del propósito ya es una transgresión. Aquí, todo debe estar alineado en su totalidad con el Creador. Este nivel es la cúspide de la perfección, donde el más mínimo desvío ya es considerado pecado, y por eso es casi imposible de alcanzar. Jesús logró alcanzar la perfección absoluta, el estado de total libertad del pecado, y algo importante que dijo en la Biblia es que todos podemos hacerlo. No es un camino exclusivo ni inalcanzable, sino una elección. Cuando una persona entra en ese estado, todo se vuelve más fácil. La comprensión se amplifica y el aprendizaje se acelera. Desde el principio, hemos hablado del libre albedrío, que es y será una constante en la existencia. Cada persona tiene la libertad de elegir, cometer pecado y vivir en ese ciclo. Ser un seguidor del Creador, manteniéndose en los niveles básicos de conciencia espiritual. Ser un hijo del Creador, alcanzar niveles más altos y asumir una gran responsabilidad. Pero cada elección tiene su consecuencia. Entre más alto subes, más responsabilidad cargas. Si no estás dispuesto a aceptar esa responsabilidad, es mejor quedarse en un nivel donde no afectes a nadie, ni a ti mismo. No hay problema en ir aprendiendo a tu ritmo, pero si tomas un rango mayor y te desvías, el impacto será enorme, tanto para ti como para otros. Si te ha gustado este contenido, comenta tu opinión, dale like y suscríbete para más videos como este.